Chananan, chananan. This is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, aprovechando lo que fue esta última semana en la cual el Chelsea lamentablemente se quedó afuera de la Champions League en los cuartos de final frente al Real Madrid, quiero hablar acerca de un fichaje de uno de los jugadores que realizó, uno de los más caros, y por qué el Chelsea terminó pagando 108 millones de euros por Mykhailo Mudryk. Un futbolista que hasta hace unos meses era prácticamente un desconocido en el mundo del fútbol y que terminó llegando desde la liga ucraniana, más precisamente desde el Shakhtar, a cambio de esta exorbitante cifra. Vamos a repasar un poco su historia, quién era Mudryk antes de llegar al Chelsea, sus números actualmente del conjunto inglés, y luego hablar acerca de algunas teorías y otros hechos verídicos que han sido confirmados respecto de por qué salió tan caro el fichaje de Mudryk. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban a este canal y activen la campanita, y sin dar muchas más vueltas arrancamos. El último mercado de pases, hubo un equipo que sin duda rompió todo tipo de récord, que fue el Chelsea. Gastó cerca de 330 millones de euros en una única ventana, y a lo largo del año ha gastado más de 600 millones. Entre todos los jugadores que fichó, hay una que sin duda terminó sorprendiendo y mucho, más que nada por el valor, que es el caso de Mykhailo Mudryk, el extremo ucraniano del que poco se conocía hasta hace unos meses y por el cual el Chelsea pagó 70 millones de euros directamente al Shakhtar, más otros 38 probables en variantes, lo cual terminaría elevando su valor a 108 millones de euros, ingresando en el predilecto club, que también, como hemos visto muchas veces, no es tan predilecto porque muchos de estos fichajes no han salido bien, de los famosos 100 millones de euros. Son pocos los fichajes que han logrado superar esa barrera, y el de Mudryk, si se cumplen las variantes, va a terminar justamente cumpliendo con este requisito. Un lugar que a lo largo del tiempo ha estado reservado a algunos de los mejores jugadores del mundo, pero que también, es cierto, en los últimos años la vara se ha vuelto más accesible para jugadores jóvenes sin tanto recorrido que venían de tener buenas actuaciones con su equipo o en la selección. Mismo el Chelsea pagó 121 millones de euros por Enzo Fernández, por el buen mundial que había tenido y por haber sido elegido el mejor jugador joven del torneo. Si no, seguramente Enzo Fernández no hubiese salido ese valor ni cerca. Sin embargo, el caso de Mudryk sigue llamando poderosamente la atención por lo elevado del monto que pagó el Chelsea por él. Ahora bien, ¿quién es Mykhailo Mudryk y cómo llegó al Chelsea? Nacido en la ciudad de Krasnoyarsk, en el Oblast de Kharkov, Ucrania, el 5 de enero del año 2001 comenzó a jugar en el Metalist de Kharkov en el año 2010, un equipo ucraniano que hasta hace una década aproximadamente era habitué de las competencias europeas y que después se terminó desarmando y que prácticamente ha desaparecido por lo menos del plano internacional. Luego se mudó a la Academia del Dnipro, otro equipo ucraniano que también tuvo su momento de auge con la final de la Europa League que termina jugando, en la cual frente al Sevilla, que jugaba con Oplianka, que estuvo muy cerca de ganar y después terminó desapareciendo. Finalmente, en el año 2016 se terminó mudando a la Academia del Shakhtar Donetsk, que fue el equipo con el cual terminó debutando en Primera División. En la temporada 18-19 jugó para el Shakhtar en la categoría Sub-21. En el 2018 pasó a formar parte del equipo profesional. Paulo Fonseca fue el técnico que le dio su debut absoluto, cuando tenía apenas 17 años, en un partido de la Copa Ucraniana frente al Olympique de Donetsk el 31 de octubre del año 2018. En febrero del año 2019, ante la falta de minutos, fue cedido al Arsenal de Kiev, un equipo de la Liga Premier de Ucrania, por el resto de la temporada, jugando 10 partidos sin lograr marcar ningún gol. Volvió al Shakhtar para la temporada 19-20 y jugando contra el Desna Chernigov lograría marcar su primer gol y además ganar su primer título. En el verano del año 2020 firmó un contrato justamente con este equipo, con el Desna Chernigov, a préstamo por lo que restaba de la temporada, y logró clasificarse a la tercera ronda de la Liga de Europa de la UEFA. Permaneció 4 meses en ese equipo donde jugó 10 partidos por la Liga Premier ucraniana y una vez por la Copa de Ucrania. La verdad que no tuvo mucho recorrido en sus préstamos, pero en el Shakhtar no era tenido en cuenta hasta ese momento. Fue recién el 8 de enero del año 2021 cuando regresó al Shakhtar y comenzó a tener algo de continuidad.
El entrenador en ese momento del equipo ucraniano, que es nada más y nada menos que Roberto De Zerbi, que muchos recordarán, o mejor dicho reconocerán, como el actual técnico que está en el Brighton en la Premier League, dijo que consideraba a Mudryk como uno de los mejores talentos jóvenes, y agregó que si no lo llevó a un nivel alto va a considerarlo como una derrota personal. Él inclusive lo comparaba, lo ponía al nivel en cuanto a expectativas de Vinicius. Decían que era él Vinicius ucraniano. Realmente a ese nivel lo tenían en cuanto a estima en el fútbol ucraniano y los que lo habían tenido como pupilo. El 18 de septiembre del año 2021 marcó su primer gol en un partido de liga contra el Mariupol. Y tras numerosas muy buenas actuaciones en el Shakhtar, Mudryk atrajo la atención de varios clubes europeos. Se hablaba en esa época del Sevilla o del Arsenal que podían llegarlo a fichar de cara a la próxima temporada. Pero sin duda lo que lo catapultó a ser reconocido por primera vez a nivel internacional fue su debut en la Champions League como titular, que fue nada más y nada menos que frente al Real Madrid y en el Santiago Bernabéu. Una actuación muy buena de Mudryk en un partido cerrado en el equipo en el cual estaba jugando el Shakhtar Donetsk, que terminó inclusive con el Santiago Bernabéu aplaudiéndolo. Fue el 3 de noviembre del año 2021 en la visita al Real Madrid, donde el Shakhtar terminaría perdiendo 2-1, pero al momento de salir del campo fue aplaudido y vanagloriado por los aficionados merengues. En total con el Shakhtar Donetsk, Mudryk jugó 44 partidos nada más, en los cuales marcó 12 goles y brindó 17 asistencias. Muy buenos números, pero sobre todo la que ha sido más destacada de todas fue la última temporada antes de marcharse, donde jugó 18 partidos, marcó 10 goles y dio 8 asistencias. Prácticamente todos los goles y más de la mitad de las asistencias que marcó a lo largo de toda su carrera con el equipo ucraniano. Además ha sido internacional sub-17, sub-19 y sub-21 con la selección de fútbol ucraniano. Con la absoluta debutó el 1 de junio del año 2010 en un partido para la clasificación del Mundial de Qatar ante Escocia, donde terminaron ganando por 1-3. Sin embargo, desde el mercado invernal, cuando se concretó su llegada al Chelsea, la realidad es que no ha sido todo bueno para Mudryk en su llegada a la Premier League. Hasta el momento ha jugado 12 partidos, siendo suplente en la mayoría, y hasta el momento no ha logrado marcar goles con el conjunto blue. Y la realidad es que con el correr de los días y de los partidos ha empezado a tener menos protagonismo. Por ejemplo, en la serie contra el Real Madrid de la Champions solamente ingresó 29 minutos en el partido de vuelta, mientras que en el de ida ni siquiera lo hizo. Si uno piensa, un extremo de 22 años que incorporás a cambio de 108 millones de euros, un Chelsea que claramente no tiene ninguna posibilidad en la Premier y que todos los cañones estaban apuntados a intentar clasificar en la Champions a las semifinales frente a un equipo dificilísimo como el Real Madrid, y ese jugador que pagaste 108 millones de euros solamente lo utilizás 29 minutos en el partido de vuelta, evidentemente hay algo que no funciona. O no se entiende por qué realizaste ese pago de 108 millones de euros por este jugador, o te equivocaste a la hora de elegir el jugador, pero hay algo que no está en correlación a lo que está sucediendo actualmente en el equipo blue. Porque si no, Mudryk claramente debería jugar y demostrar el talento por el cual lo terminaron fichando. Con todo lo que les expuse hasta acá, queda claro que es un futbolista muy interesante y que tiene potencial y del cual se hablaba antes de su llegada al Chelsea, no es que apareció de la nada un paracaidista por el cual se gastó este dinero. Sin embargo, es cierto que es un jugador que no era de los más reconocidos o las jóvenes promesas de las que todos los equipos estaban detrás. Por eso sigue siendo muy llamativa pagar 108 millones de euros para un jugador de 22 años, que no tiene 16, 17, es un jugador que ya tiene cierto recorrido y una carrera, y sobre todo un jugador que estaba en la liga ucraniana ultra devaluada, obviamente no por culpa de Ucrania, pero por todo lo que ha ocurrido, hace mucho que ni siquiera había una competencia seria. Y ni siquiera desde su llegada al Chelsea ha sido titular indiscutido, ni mucho menos. Al día de hoy es una alternativa que entra algunos minutos, y cuando lo ha hecho, si bien tuvo partidos en los cuales ha brindado asistencias y demás, tampoco es que ha destacado y ha sido la gran figura del Chelsea, ni por asomo. Entonces, ¿por qué el equipo blue termina pagando este dinero por Mudryk? Y a partir de acá voy a intentar desandar los motivos y el trasfondo que tuvo el fichaje de Mudryk finalmente para que termine saliendo tan costoso al Chelsea. La primera cuestión, obviamente, tiene que ver con lo deportivo y una cuestión de competencia de mercado. Se sabía en la previa que Mudryk estaba muy cerca de fichar por el Arsenal. Ya se hablaba en los primeros días de enero en cómo iba a encajar en el sistema de Arteta. El mismo jugador en sus redes sociales se había mostrado muy entusiasmado con la posibilidad y daba a entender mediante distintos posteos como historias de Instagram viendo los partidos del Arsenal que su próximo equipo iban a ser los Gunners.
Por eso terminó sorprendiendo, tanto de un día para el otro, como pasó de estar casi confirmado como jugador del Arsenal a ser anunciado como nuevo fichaje del Chelsea. Sin embargo, la oferta del Arsenal rondaba cerca de los 40 millones de euros más 20 en variables. Es decir, que era una muy buena oferta, pero que rondaba los 60 millones de euros en total. Casi la mitad de lo que pagó el Chelsea. Es decir, el Chelsea podría haber ofrecido 70, 75 y quedarse con el fichaje de Mudryk. Seguimos sin encontrar la respuesta de por qué se pagó tanto dinero por el extremo ucraniano. Y creo que en este próximo punto quizás podemos entender un poco más el porqué. Y acá es donde entra en juego una cuestión que poco tiene que ver con lo futbolístico y donde se involucran muchos otros factores. Como sabrán, el Chelsea tiene la particularidad de haber sido uno de los principales afectados por el enfrentamiento entre rusos y ucranianos. ¿A qué me refiero? Terminó perdiendo a su dueño y uno de los grandes pilares que había tenido en este crecimiento exponencial de las últimas décadas, como era Roman Abramovich, acusado justamente de con su fortuna financiar operaciones del gobierno ruso, dentro de ellas contra el gobierno ucraniano. Su sucesor fue nada más y nada menos que Todd Boehly, un empresario estadounidense muy vinculado al mundo del deporte. Estados Unidos, como todos sabrán, o por quien no lo sepa, se entera ahora, históricamente ha estado en la vereda enfrente de Rusia, y este conflicto con Ucrania no fue la excepción. Los americanos han mostrado su apoyo al territorio ucraniano de distintas maneras. Por eso no es casualidad que en este contexto un equipo cuyo dueño es estadounidense haya desembolsado esta suma de dinero en un equipo ucraniano, que en este caso es el Shakhtar. Una vez oficializado el fichaje de Mudryk, se confirmó que una parte de los ingresos fue destinada nada más y nada menos que para las tropas ucranianas en la guerra que lleva más de un año contra Rusia. El compromiso de Leonidovich, máximo dirigente del Shakhtar, con su pueblo, lo llevó a crear un fondo especial para la asistencia de héroes de su patria y gracias a la venta que realizó el club, al cual representa, le dejó cerca de 25 millones de euros para contribuir a esta causa. Se destinarán a distintas necesidades como tratamiento, asistencia psicológica y prótesis para la realización de misiones específicas. Otro de los acuerdos que también iban a llevar adelante eran un encuentro amistoso que se iba a jugar en el Donbass Arena de Donetsk, entre el Chelsea y el Shakhtar Donetsk. El directivo dijo que esperaba que una vez que finalice este conflicto bélico se pueda dar ese amistoso para demostrar que Ucrania está intentando salir de todo este contexto. Con este último punto y en este sentido queda un poco más de claro el sobreprecio pagado por Mudryk. Evidentemente, si restamos esos 25 millones que se terminan donando a esa causa de Ucrania, se asemeja un poco más a la oferta que había realizado el Arsenal y a la que podría haber salido al Chelsea si quería justamente sobrepasar la oferta de los Gunners. Sin embargo, esto ha dado lugar a diversas teorías conspirativas en las redes sociales, como que los 100 millones de euros de Estados Unidos han financiado de forma oculta la guerra de Ucrania por parte del Partido Demócrata Americano. Lo cual, en primer lugar, no tiene ningún tipo de sustento, no hay ningún tipo de prueba respecto a esto. Y sobre todo, si hablamos honestamente, si bien parece bastante dinero, en una guerra realmente 100 millones de euros o de dólares no es tanto. Realmente se necesita muchísimo más dinero y debe haber muchas otras formas más efectivas de transferir justamente este mismo a un país que vender un jugador de fútbol. Lo que queda en claro es que lo de Mudryk tuvo que ver también con esta cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania y fue una forma de Estados Unidos, del Chelsea en este caso en particular, de poder aportar algo de dinero a esa causa. Así que espero que les haya gustado la idea del video, esta historia del detrás de este fichaje de Mudryk que se realizó, un jugador que hasta el momento ha sido muy cuestionado, como la verdad prácticamente todo el plantel del Chelsea, Enzo Fernández con lo que costó, muchos de los refuerzos que han llegado, Sterling, Badeshile, muchos de estos futbolistas no han rendido de acuerdo a lo esperado, la temporada del Chelsea ha sido desastrosa, por no decir directamente un fracaso, y justamente todos estos refuerzos por los cuales tanto dinero se pagó están en la mira y Mudryk obviamente es uno de los principales apuntados. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, no mucho más para contarles, nos vemos mañana en otro video.